2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hola, bienvenidos al programa 2000 años de esperanza, 60 de realidad. Hoy tenemos el tema del sionismo y la religión y el sionismo religioso, y para ello vamos a hablar con el rabino Gil Benyamin de la comunidad judía de Madrid. Hola, ¿cómo está? Bienvenidos. Bien, gracias. Bueno, la primera pregunta, aunque ya llevamos aquí en el programa muchas semanas hablando sobre sionismo, el origen de la palabra Sion es bíblico, entonces guardé esta pregunta para ti. ¿Nos puedes explicar el origen del nombre? Es cierto, la fuente de este nombre viene de un versículo en la Biblia, un versículo que habla de la redención del pueblo judío, de la reunión de los exiliados, y está mencionado en este versículo el nombre de la ciudad Jerusalén. La ciudad Jerusalén, como sabemos, es la ciudad elegida por el Eterno para residir su presencia divina y para construir el santuario donde se hacen los servicios de los sacrificios, de las ofrendas. Y el segundo nombre de la ciudad Jerusalén, como aparece en unos versículos en la Biblia, es Zion. Y la palabra Tzionut viene del segundo nombre de la ciudad de Jerusalén, que es Zion, como aparece en unos versículos en la Biblia. Muy bien. Ahora, el movimiento sionista sabemos que tuvo muchos sectores, digamos, ¿no? El sionismo político, el sionismo espiritual, cultural, ya habíamos hablado aquí de algunos de ellos. Ahora vamos a hablar de los sionistas religiosos. ¿Quién eran ellos? Yo quería explicar la diferencia principal entre la postura del movimiento sionista religioso ortodoxo y entre el movimiento de la Tzionut Datit, del sionismo religioso nacional. Y digamos que la diferencia principal es que según una parte del público religioso ortodoxo, que el público religioso ortodoxo dice que la redención del pueblo judío será realizada solo cuando vendrá el Mesías y no se puede hacer una acción activa para apresurar la redención. Se necesita que sea una intervención celestial, una intervención divina para que venga el Mesías. Pero según la opinión del sionismo religioso nacional, se necesita hacer unas acciones. Entre ellas, las acciones principales son la reunión de los exiliados, la retorno y regreso a la tierra de Israel, la agricultura, significa cultivar la tierra, y hay que hacer unas acciones y unos actos para alcanzar soberanía judía por medio de la inserción y de la combinación del pueblo judío, la Torah judía y la tierra de Eretz Israel. Que estas acciones y estos actos llevarán eventualmente a la realización de la profecía de unos profetas y la venida del Mesías. Que como la diferencia principal hacemos un resumen que según la opinión de una parte del público religioso ortodoxo, que se necesita que sea una intervención celestial, una intervención divina. Así que ellos realmente se oponían al sionismo, ¿no? Sí, que no podemos hacer algo para apresurar la redención, se necesita esperar hasta que llega la hora de la liberación, hasta que sea intervención, hasta que el Eterno intervenga y hasta que llegue el Mesías. Pero según la postura, la opinión del sionismo nacional, de la Tzionut Datit, hay que hacer unas acciones, unos actos para despertar la misericordia del Eterno. Y los actos principales, como dijimos antes, es el regreso a Eretz Israel,
la reunión de los exiliados y la utilización del idioma hebreo diariamente y cotidianamente. Hay que hacer unas acciones para apresurar la llegada del Mesías. Y dentro del sionismo religioso, ¿quién sería una figura así más de líder, digamos, el más importante? Y hablamos sobre el líder principal de la Tzionut Datit, que se llamó Rabbi Avraham Kook, que era el primer rabino principal del Estado de Israel. A Rav Kook, el rabino Rav Kook, él desarrolló una idea, una teoría teológica que permitió y justificó el sionismo nacional religioso. Él dice que la colonización judía en Eretz Israel es el empiezo de la liberación, de la redención, y el principio fundamental de este rabino es que el sionismo es una parte principal del programa divino, digamos, dirigida del cielo, y el sionismo no constituye una negación o ateísmo a la religión y a la tradición judía, a pesar de que sea dirigido este movimiento como gente socialista, ateísta, que niegue la existencia del Creador, del Señor, y niegue la religión. Y quiero explicar una cosa importante, que a veces, cuando hay decretos divinos, el Eterno realiza sus decretos divinos por medio de algo o de alguien. Entonces, la actividad del sionismo constituye el empiezo del programa divino, y tenemos que hacer algo para realizar el decreto divino, que es la población y la colonización de los judíos en la tierra de Eretz Israel. Entonces él dice siempre que a pesar de que los motores del movimiento sionismo basados sobre voluntad de establecer una sociedad socialista y no establecer una tierra sobre emociones y sentimientos judíos y fe en el Eterno, pero el sionismo efectivamente es un instrumento en las manos del Eterno. Ellos cumplen la voluntad del Eterno, que la voluntad del Eterno es liberar y redimir al pueblo judío y establecer la tierra de Eretz Israel, y ellos cumplen la voluntad del Eterno a pesar de que no tengan conciencia. Y entonces el cargo principal del movimiento sionista religioso es preocuparse para que la tierra de Israel tenga un carácter judío, un respeto y honor a la religión, a la tradición judía. Él dice que los religiosos tienen que sostener y ayudar con toda su fuerza a la población y colonización de la tierra, a su defensa, a su protección, y si ellos ayudarán y sostendrán con toda la fuerza a la realización de este proyecto, y enseñaron a los sionistas Torah amablemente y afablemente, Bezrat Hashem, tendrán éxito a encender la chispa judía que está en el corazón de cada judío, y con estas buenas acciones la chispa se transforma en una luz, y con estas acciones se acercará la redención del pueblo judío. ¿Y el sionismo religioso como movimiento consiguió
realizar sus objetivos, cumplirlos, así bien. Y hay una discusión, digamos que hay quienes que dicen que el sionismo alcanzó sus objetivos, porque el objetivo principal, que es la tierra de Eretz Israel, fue conseguido el objetivo principal, que tenemos el Estado y la tierra de Eretz Israel, Sí. pero hay unos opositores que dicen que el movimiento sionista no consiguió los objetivos porque después 100 años de sionismo todavía la mayoría de los judíos no están en la tierra de Israel. La existencia del judaísmo todavía no se prometió porque no tenemos seguridad en la tierra. Hay muchos judíos que dejaron la tierra de Israel por el riesgo y por el peligro que hay en la tierra de Israel. Y la tierra de Israel no constituye una luz a los demás, a las naciones. La tierra de Israel es una nación como los demás y no tiene una ventaja particular. No tiene su particularidad como una tierra judía. Sí. Y bueno, el movimiento sionista está considerado como un movimiento ashkenazí, ¿no? Que la mayoría de la gente que llegó y construyó Israel en la época antes de la fundación fueron de los países europeos. ¿Qué lugar tuvieron los sefaradíes en esa época? Yo vi que recientemente se editó un artículo que habla sobre la diferencia con respecto a la referencia entre los ashkenazim y entre los sefaradim. Digamos que con respecto a la referencia de los ashkenazim al movimiento sionista es que los ashkenazim vieron en este movimiento como un peligro a la identidad religiosa, mientras los sefaradim vieron en este movimiento como una continuación natural a su identidad judía. Y, por ejemplo, cuando se falleció Benjamin Herzl, que era el líder que estableció el movimiento sionista, los sefaradim, los rabinos sefaradim, participaron en su entierro, y en este artículo se dice que unos rabinos anunciaron una huelga como un signo de duelo, un signo de luto, y participaron en su encierro y mandaron unas cartas de condolencias y consuelos, cartas de reconfortamientos en memoria suya. Bueno, pues muchas gracias, Rabino Gil. Ya se nos acabó el tiempo del programa, pero te agradecemos mucho por estar con nosotros. Hasta luego.